Muchísimas gracias por la invitación al doctor Alfonso Cárdenas, que es presidente del capítulo de neurooftalmología de la Sociedad Peruana de Oftalmología, y muchísimas gracias a todos los que nos honran con su presencia en esta noche. Vamos a tratar ahora un tema que es muy importante para entender la forma como se genera el daño visual como consecuencia del glaucoma. Aunque estas causas de glaucoma son compartidas, las causas de glaucoma son compartidas por otras afecciones oculares. Sin embargo, vamos a circunscribirnos en esta noche a lo que es glaucoma. Eh, el glaucoma es conocido desde muy antiguo, desde la época de los griegos o quizá antes, porque eh, lo fundamental en esto era la pérdida de visión, la ceguera, que se acompañaba con dolor en el ojo, dolor intenso en el ojo, endurecimiento del ojo y un color verdoso. Ellos llamaban de la pupila, eh, por ser lo que se veía en estos casos, color verde mar. Eh, y así transcurrió los siglos hasta pasada la Edad Media, cuando en el siglo XVII recién se relaciona a esta pérdida de visión llamada glaucoma con la presión ocular elevada. Más adelante, en el siglo XIX, la invención del oftalmoscopio por Hermann Helmholtz abrió una puerta muy grande para la oftalmología, porque permitía ver en vivo al nervio óptico, la retina y otras estructuras. Entonces, esto fue motivo para que se pudiera ver en el glaucoma las características que tenía, eh, y von Grafe, el gran oftalmólogo alemán, eh, 4 años después de la invención del oftalmoscopio, relacionó a la excavación de la papila con la presión ocular. Desde entonces, estaba íntimamente vinculada al aumento de la presión ocular. Y en todo el siglo XX, en la mayor parte en realidad, el glaucoma se consideraba como una triada consistente en aumento de la presión ocular, aumento de la excavación de la papila y el daño en los campos visuales. Sin embargo, con el correr del tiempo, cada uno eh, de estos temas fueron descartándose, incluyendo la presión ocular. Sin presión ocular alta podía haber glaucoma, sin excavación papilar también podía haber glaucoma, y los daños, el daño o los defectos de campos visuales eran o son un mecanismo o un evento tardío, muy avanzada la enfermedad de glaucoma. Entonces, la presión ocular fue descartada prácticamente por la Academia Americana de Oftalmología, eh, y en 1996, en las guías de práctica preferida para glaucoma de ángulo abierto, glaucoma primario, definieron que la elevación de la presión intraocular no era un componente de definición para el glaucoma primario de ángulo abierto, ni tampoco era una característica clínica del mismo. La presión intraocular
ha sido reclasificada, decían desde el 96 hasta la fecha inclusive, como un factor de riesgo para el proceso clínico en vez de una característica clínica del glaucoma primario de ángulo abierto. Y la razón mayor es porque es tomada en forma aislada la presión ocular, que es sumamente importante, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque excluye a la presión ocular del contexto multifactorial del que es parte ineludible, como son, por ejemplo, la tensión ocular, que nadie le presta atención, la circulación sanguínea, la edad, la histéresis, la genética y otros factores, flujo vasoplásmico, etcétera, que no vamos en esta sesión vamos a tocar solamente estos dos temas de tensión, de tensión ocular y circulación. Los otros serán materia tal vez de alguna otra ocasión. La presión ocular objetivo, la que uno debe buscar para asegurarse de que no haya progresión de glaucoma, es prácticamente desconocida. Según la Sociedad Europea de Glaucoma, dice que es un estimado de la presión intraocular media obtenida con tratamiento que se espera que prevenga un daño mayor o la progresión del daño en el glaucoma. Incluyendo la Academia Americana de Oftalmología, lo define como la presión ocular objetivo o óptima como un rango de presión intraocular que es adecuada para detener la progresión del daño inducido por el aumento de presión. También la Asociación Mundial del Glaucoma, en una definición un poco ambigua, dice que es un estimado de la presión media intraocular en la cual el riesgo de disminuir la calidad de vida por defecto de la visión se deba a que el glaucoma exceda el riesgo de tratamiento. Entonces, la presión ocular óptima prácticamente es desconocida, porque su valor ha permanecido esquivo. Según la amplia revisión, Major Review, publicado en el Survey of Ophthalmology en 2014 por Clement y colaboradores, es una revisión de más de 500 artículos relacionados con la búsqueda de la presión ocular óptima y concluyen eso, que la presión ocular óptima o normal es una adivinanza. Definen que a menor presión o intraocular le llaman, mejor presión intraocular. Y con creciente severidad del glaucoma debe tenerse una menor presión ocular. Cuanto más severo es el glaucoma, la presión debe bajarse más todavía. Y esto, el Hypertension Trial de la Academia Americana de Oftalmología establecía que reducciones de un porcentaje de la presión ocular podía favorecer o detener la progresión del glaucoma. Se conseguía en cierta parte, en cierta forma, pero no en forma absoluta o completa. Entonces, nunca fue validada una reducción del porcentaje de la presión intraocular. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a tratar de acercarnos a encontrar cuál es la presión ocular óptima que corresponde a cada ojo. Y debe ser
el objetivo de todo examen oftalmológico. Para eso, vamos a recurrir a las matemáticas. Hay que definir la diferencia que hay entre los conceptos de presión y tensión. Y a eso nos vamos a dedicar en un momento. ¿Qué cosa es presión? Presión en un contenedor esférico de pared delgada, como el que está representado acá, está sujeto a dos presiones, una interna y otra externa, lo mismo que ocurre con el ojo. Entonces, en el caso del ojo, llamamos presión ocular, que es igual a la presión interna ocular menos la presión externa ocular. En nuestra literatura cotidiana, usamos o se usa siempre el término PIO, presión intraocular, pero eso no es correcto, porque no se está tomando en consideración la presión externa, que es sumamente importante, o tan importante como la presión interna. Entonces, yo creo que debe superarse esta situación y en vez de llamarse PIO, debe llamarse PO o presión ocular. Entonces, la presión ocular es igual a la presión intraocular menos la presión extraocular. La presión extraocular, repito, es sumamente importante porque incluye a la presión barométrica. Una cosa es la presión intraocular a nivel del mar, la presión ocular a nivel del mar, y otra cosa es en la altura o en un avión o en la profundidad del mar para los buceadores o en los vuelos espaciales. Entonces, la presión barométrica es sumamente importante y hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, la presión ocular tiene mucho que ver también externa, ¿no?, con la presión orbitaria. Si esta está aumentada, puede que altere la presión ocular en general. Igualmente la presión intracraneal, y todo esto lo vamos a ver enseguida a continuación. O la presión de los anexos oculares, que eso lo vemos a cada rato cuando tomamos presión ocular. En una de las reuniones de AMNO, Asociación Peruana de Neurooftalmología, el doctor Juan Mesía y el doctor Alfredo Traverso presentaron este tema sobre los defectos refractivos en la altura y la influencia que tiene la presión atmosférica o barométrica en la altura con diferencia a lo que ocurre a nivel del mar. Y diseñaron no sé si llamar experimento, pero esta cosa muy ingeniosa de tomar una bolsita de estos chips a nivel del mar y subirlo a la altura. Como viven ellos, viven en Huancayo, trabajan allá, entonces a nivel del Ticlio, que tiene 4.818 metros sobre el nivel del mar, la bolsita se infla por reducción de la presión atmosférica o presión externa con respecto a este paquete. Entonces, la presión tiene un valor, pero no es suficiente tomarla en forma aislada. Tenemos que tomar en cuenta otros elementos como son la tensión. ¿Qué cosa es la tensión entonces? Es la fuerza tangencial de la pared de este contenedor esférico que tiende a separarlo hacia afuera, hacia los lados, ¿no? Y depende de tres factores fundamentales, que es la presión, el radio y el espesor de la pared. Entonces, en este sentido, la tensión, aplicando una fórmula matemática diseñada por Laplace, vemos que la tensión es directamente proporcional a la presión, a mayor presión, mayor tensión,
directamente proporcional al radio e inversamente proporcional al doble del espesor de la pared. Entonces, usamos estas regla matemática para determinar cuál es la tensión ocular normal. Primero, el concepto básico de tensión ocular normal es aquella tensión que permite el normal funcionamiento y conformación, o sea, la forma del ojo. En otras palabras, la homeostasis del ojo. Y la presión de donde se define que la presión ocular normal es aquella cuyo valor se enmarca en la tensión normal de dicho ojo. Para que un ojo tenga una presión, para que sea una presión normal, debe estar dentro o debe ser la que corresponde a la tensión normal en general del ojo. Y para eso recurrimos entonces a la fórmula matemática, diciendo que tensión es igual a presión por radio e inversamente proporcional al doble del espesor. Esta, como repito, es la fórmula de Laplace y que nosotros no usamos radio para definir el volumen del ojo, sino usamos diámetro, que es lo que nos da la ecobiometría que usamos en el consultorio. Y si entonces multiplicamos por 2 al radio y tenemos que multiplicar así como al numerador, al denominador para que no se modifique el valor final, y multiplicamos por 2 también al espesor y tenemos P por D y 4E. Ahora, la tensión normal, para que la tensión sea normal, es necesario que la presión en el contenedor sea normal, en este caso en el ojo, y que el diámetro sea normal, en este caso en el ojo, para que cumpla con sus funciones y que es inversamente proporcional a 4 veces el espesor el espesor normal de la pared. Si reemplazamos esto con números y en base a las estadísticas de esa revisión, la más amplia que tenemos en la literatura, que es la revisión de Clement, con más de 500 artículos, como les mencionaba, para no entrar en detalles, la conclusión final es que en un promedio de 14 milímetros de un ojo hemétrope es la presión media normal en un ojo hemétrope de 23 milímetros. Y el espesor de la córnea, 540 micras o 0.540 de milímetro, multiplicado por 4, entonces tenemos que la tensión normal de un ojo con estas características es 149 milímetros de mercurio. No usamos estos términos de tensión, así que les puede parecer muy raro este tema, pero este es el que debemos tener en cuenta para asegurarnos que todos los elementos que tienen que ver con la parte mecánica del ojo deben estar encuadrados para llegar a este término de 149 o 150 milímetros de mercurio, que sería el promedio normal de tensión normal de un ojo normal. Ahora, si en la fórmula tomamos la presión normal, que es lo que nos interesa, la obtenemos de esta misma fórmula. Entonces, para no entrar en detalles, la fórmula algebraica, tenemos que aquí la tensión normal por 4 por espesor de la pared dividido por el diámetro ocular, y aplicando entonces estos números vamos a tener que la presión normal sería 14 milímetros de mercurio. Entonces, para evitarnos toda estas matemáticas en cada ojo, hemos diseñado esta tabla de matemáticas cruzadas, donde se encuentra la presión ocular objetivo desde el punto de vista mecánico
en función del diámetro ocular y el espesor corneal. Hay otros elementos que entran en juego, pero que son mucho menos importantes, como por ejemplo la histéresis, también la edad y los problemas vasculares, etc. Pero vamos a tocar aquí la parte mecánica esencialmente. Entonces, por ejemplo, si tenemos, aquí está el diámetro ocular y aquí el espesor corneal abajo, perdón, el espesor corneal. Si, por ejemplo, tenemos el espesor corneal promedio de un ojo de métrope es 540 milímetros milímetros, perdón, micras, 540 micras de espesor corneal, ¿ya? Y vemos 23 milímetros de diámetro, entonces vemos que la coincidencia es en 14, 14, pues, milímetros de mercurio sería lo normal. Y así podemos encontrar, según pueda ser el espesor corneal menor de o 450 o 600 a la izquierda. No sé por qué está tan sensible esto. Y lo mismo dependiendo también de del diámetro ocular, ¿no? A mayor diámetro ocular, vemos que la necesidad de presión ocular es menor, progresivamente menor, 30, en 32 milímetros debe ser 11, si es que el espesor corneal es 600, pero si el espesor corneal alrededor de 30 milímetros es 450 espesor de la córnea, entonces vemos que la presión debe ser 8 y fracción. Entonces, todo depende de tomar en consideración el volumen, o sea, el diámetro del ojo y el espesor de la córnea. Para hacer un poco más fácil todavía esto, hemos diseñado con la ayuda del ingeniero Fernando de la Torre, que es ingeniero matemático, este diseño de una aplicación este, en la web, en que podemos escoger, por ejemplo, tenemos un ojo que tenga un espesor corneal de ¿cuánto le ponemos? Vamos a ver, le pondremos una córnea delgada, más o menos va a haber 510 micras, ¿ok? Un diámetro ocular de un ojo ligeramente miope de 25 o 26, vamos a ponerle 26, 45, 26.45 de diámetro, milímetros de diámetro, y vemos cuál sería el resultado. Automáticamente sale aquí que el resultado es 11.49, 11.5 debe tener ese ojo con ese espesor corneal. Y aquí tenemos una gráfica en 3 dimensiones para poder ejemplificar mejor este tema. Entonces lo tenemos acá, que el ojo que hemos escogido de 500, perdón, acá está, 510 de espesor corneal, diámetro 26.5, la presión óptima para este ojo debería ser 11.5. Y podemos ir jugando según el diámetro. Acá tenemos en la parte de arriba en verde el mayor espesor corneal, el mayor espesor corneal, ¿no? Y que llega a 600 y al mismo tiempo un diámetro ocular bajo, que lo tenemos aquí, 20 con 600. Se juntan estos dos parámetros en esta parte y tenemos
que en este caso la presión normal para este ojo es 17.9, o sea, 18 milímetros de mercurio. En cambio, si reducimos el diámetro ocular, progresivamente vamos a ver que al reducir el diámetro o al aumentar el diámetro y reducir el espesor, la presión ocular óptima debe ser 9.7, como ocurre en ojos miopes de 30 milímetros de diámetro y con un espesor corneal de 495 micras. Y si es más delgada la córnea todavía, o entonces vamos a tener que la presión debe ser incluso menor, 8.9. Y así podemos conseguir cuál es la presión ocular óptima de cualquier ojo. Como digo, desde el punto de vista mecánico, absolutamente mecánico. Esto, en realidad, este tema ya lo presentamos hace muchos años acá, hace eh, 3 decenios, en el primer Congreso de Prevención de Ceguera de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Me acuerdo, algunos de los más antiguos posiblemente, no sé si se acordarán, pero presentamos este tema, no con esta sofisticación de tercera dimensión, etcétera, eh, pero ya lo presentamos en el Hotel Sheraton hace muchos años, en 1988, para ser más específico. Entonces, pero no ha sido tomado muy en cuenta todavía y, en todo caso, con estos criterios ya hemos desarrollado mucho más experiencia y casuística para demostrar y categóricamente que esta es una realidad y que estamos próximos a sacar la publicación de los conceptos básicos en breve. Aquí podemos ver que siempre hemos considerado desde hace unos años, sobre todo cuando se introdujo el adelgazamiento de la córnea por la cirugía refractiva, se consideró que cuando la córnea se adelgazaba, entonces la presión ocular bajaba, y un criterio equivocado al comienzo fue que posiblemente mejoraba el glaucoma, pero no es así. Simplemente es cuestión de que eso reducía la tensión, es decir, reducía los valores eh, y requería, y daba un dato engañoso, eh, sobre todo cuando se trataba de temas de glaucoma y de la miopía misma. Entonces vemos que es más importante que el espesor de la córnea, ya es más importante en realidad el diámetro ocular. A mayor volumen hay mucho más peligro de daño a nivel retinal y también de nervio óptico. Glaucoma es un aspecto que solamente a veces nos inscribimos a la papila, pero en realidad debemos tomar en cuenta toda la retina, la coroides, y al hablar de retina incluyendo la mácula, y no limitarnos solamente al disco óptico. Ok, de esto podemos hablar mucho, pero ya es un avance lo que le estoy dando para desarrollarlo más adelante en otra ocasión. Bien, entonces, bien. Entonces, la presión ocular es muy importante, sumamente importante, pero si es tomada en forma aislada, es totalmente insuficiente. Tenemos que tener en cuenta todo el contexto multifactorial que eh, corresponde para obtener la homeostasis del ojo, o sea, el funcionamiento y conformación normal del ojo.
Hemos tratado sobre lo que es tensión y ahora vamos a ver algunos aspectos de lo que concierne a circulación. No vamos a tratar todo lo que concierne a circulación en este momento, en esta ocasión, pero por lo menos temas muy importantes que deben ser tomados en consideración. Edad es sumamente importante, histéresis también, genética también, pero eso lo trataríamos en otra ocasión. Veamos la circulación. Todos sabemos que la circulación va de más a menos de las arterias, disminuyendo progresivamente a medida que se amplía el lecho vascular hasta llegar a un remanso a nivel capilar y luego ya pasa a las venas que van a drenar regresando de nuevo al disco óptico. Entonces, la presión en este circuito de circulación es mayor a nivel de la arteria en el disco y es menor a nivel de la zona donde sale la vena central de la retina. Entonces, si hay un aumento de presión, ¿cuál es en el aspecto vascular, quién será el segmento que más sufre? En el tema circulatorio, por supuesto, la vena, ¿no es cierto? Porque es la que tiene menos presión. Entonces, mucho más sensible. Y eso lo vemos cuando hacemos oftalmodinamometría, que desafortunadamente no está casi en desuso, y creo que algunos colegas aún no lo han conocido o no lo conocen, pero hemos trabajado bastante con eso de oftalmodinamometría. Ok, entonces, teniendo en criterio, en concepto, este concepto, vamos a ver que al incidir la presión, la circulación o la presión del ojo, que no es una línea recta, sino es una onda que tiene una sístole y una diástole y el pulso ocular. Y eso lo vemos cuando tomamos, por ejemplo, tonometría, sea planática, sea shots, ahí vemos la pulsación del ojo. Entonces, ese pulso ocular es transmitido a la vena y tenemos lo que se llama el pulso venoso papilar. Y todos lo vemos, pero no lo conocemos. Y lo voy a mostrar. Acá está. Tenemos la vena que está más o menos llena acá, pero se disminuye un poquito más adelante y luego se colapsa para restablecerse más adelante. Todo esto ocurre en menos de un segundo. Si fuera 60 latidos por segundo del corazón, tendríamos que cada latido es un segundo, pero usualmente los latidos son más frecuentes, o sea, 70, 80, 90 latidos por minuto, de manera que es solo una fracción de segundo lo que ocurre todo este ciclo de pulso venoso o pulsación de la vena en la papila. Entonces, es una pulsación espontánea de la vena central de la retina que coincide con el pulso ocular. ¿Qué quiere decir que coincide? Que si el pulso ocular sube, la pulsación también va a subir. Y si cuanto más suba, la pulsación va a ser más enérgica, más amplia. Ocurre, como hemos dicho, a nivel del disco, donde la presión de la vena central de la retina es más baja y su ausencia o su presencia se correlacionan con el grado de presión ocular. ¿Cuándo está ausente el pulso venoso? Eso lo sabemos desde antes. Me acuerdo antes cuando no había la tomografía, ni tampoco la resonancia magnética, el examen de fondo de ojo para ver si había o no pulso venoso era importante porque la ausencia de pulso venoso nos decía que había hipertensión intracraneal en aquellos pacientes con eh, cefaleas crónicas, ¿no? O cuando estaban instalándose un tumor, incluso antes que se establezca el papiledema.
Entonces, está ausente en dos circunstancias. Cuando la presión del ojo está por encima de la presión, perdón, cuando la presión ocular es menor que la presión de la vena central de la retina. Cuando la presión ocular, por ejemplo, en un ojo hipotónico, la presión de la vena es mayor y no pulsa. Pero si sube a nivel, la presión ocular sube a nivel de la presión venosa, entonces ahí viene el pulso espontáneo. Eh, Aquí lo tenemos gráficamente, ¿no? Aquí representamos en rojo a la vena y aquí el pulso ocular con su sístole y diástole. Si la vena tiene mayor presión que el pulso ocular o que la presión ocular, no pulsa. Pero si elevamos un poco la presión ocular, entonces, perdón, pero es al contrario. Si elevamos la presión ocular, ahí está presente. Cuando la presión ocular es igual o mayor que la presión de la vena central de la retina. Entonces, subimos la presión ocular un poquito y ahí sí la sístole hace una muesca en la vena, ¿no? En forma sucesiva, y esto es lo que corresponde al latido venoso espontáneo. Si la presión sube un poco más, entonces puede colapsar a la vena. En realidad, si está el pulso, la presión ocular por encima de la presión venosa, va a colapsar a la vena. ¿Qué es lo que tiene que hacer la vena? Entonces es subir su presión. Y al subir la presión viene, perdón, estoy orientado mal, tiene que subir la presión de la vena. Y al subir la presión venosa, entonces ahí entra en el rango del pulso ocular y pulsa la vena. Pulsa atenuándose durante la sístole del pulso ocular y se llena íntegramente durante la diástole. Si sube la presión ocular un poco más, perdón, estoy al contrario, ya. Vemos que el aumento de la presión ocular genera un aumento correspondiente de la presión de la vena de la vena central de la retina, o sea, produce lo que se llama hipertensión venosa. Sube la presión ocular y la vena tiene que subir necesariamente para no estar colapsada y el pulso es mayor cuanto más alta es la presión. Más alta sube la presión ocular, más alta sube la vena y el colapso es mayor. Entonces, cuanto más sube la presión ocular, vamos a tener un mayor colapso de la vena y el pulso venoso va a ser más enérgico. Esto nos puede ayudar mucho para determinar si la presión ocular está alta o no. Pero esto es válido, así como en el caso de la hipertensión intracraneal, podemos medir la presión elevada de la vena central de la retina en la etapa inicial de la hipertensión intracraneal. Asimismo, si la hipertensión ocular es reciente, el pulso va a ser mucho más evidente, mucho más enérgico. Pero a medida que pasa el tiempo, se va estabilizando la hipertensión venosa y como lo vamos a ver enseguida, ya no se va a notar mucho el pulso venoso, pero sí las consecuencias del aumento de la presión venosa. Entonces, aquí vemos que a menor presión ocular hay menor pulsación venosa y a medida que sube la presión ocular, vamos a tener más enérgico, más amplio el pulso venoso. ¿Ya? A mayor tensión ocular, mayor hipertensión venosa, porque el mantener la presión de la vena elevada, tenemos todas las consecuencias de lo que significa el término hipertensión venosa.
Estamos muy acostumbrados a reconocer la hipertensión arterial, pero muy poco sabemos sobre la hipertensión venosa, que es tan importante como la hipertensión arterial, como lo demostraremos en otras ocasiones más adelante, tanto en la parte ocular como sistémica. Entonces, podemos graduar el, el pulso venoso en grado 1, grado 2 al 4. Grado 1 y grado 2 es una muesca que le hace sin colapso total de la vena. Pero grado 3 ya hay un colapso y esto ya es significativo porque durante el colapso no hay irrigación a nivel del tejido. Y ahí comienza el problema de perfusión sanguínea, de nutrición y oxigenación de los tejidos. Y cuando es grado 4, naturalmente el pulso es mucho más enérgico. Aquí ya podemos tener grado 3, puede ser cuando es una presión ya por encima de 20 y grado 4 cuando, por encima de 30, 35 o cuanto más alto sube, más enérgica y más amplio la pulsación venosa. Aquí vemos el ejemplo. La vena, al momento de su salida, y miren cómo se adelgaza en una paciente con más o menos 23 o 24 milímetros de mercurio de presión ocular, ¿ya? Pero no solamente debemos ver la pulsación venosa, sino lo que eso significa. ¿Y cuál es la traducción? Que si observamos un poco más ampliamente, vemos que hay cambios en el color del fondo. Hay un cambio del rojo hacia el verdoso. ¿Y por qué hay ese cambio hacia el verdoso? Porque ha reducido el color rojo acá. Al reducirse el color rojo por contracción capilar, como lo veremos más adelante en forma más elocuente, aflora el color complementario del rojo, que es el verde. Y volvamos a este tema de la primera lámina que le presentamos sobre el pulso venoso en sus 4 fases, ¿no? De que se contrae un poco. Y concentrémonos en estas 2 láminas. Mire cómo la vena, que no está del todo llena, pero está más o menos llena. Y cómo está aquí prácticamente colapsada. Si observamos los cambios alrededor, vamos a ver que hay palidez de la papila. Esto es más pálido que esto. Y acá hay más evidencia de las estriaciones retinales peripapilares. ¿Por qué se ven mejor acá las estriaciones retinales eh, peripapilares o retinales en general? Eso ya lo demostramos hace exactamente o algo más de 50 años hace que demostramos eso, cuando llamamos la atención de que las fibras nerviosas retinales se pueden observar cuando se quita el color rojo a la luz del oftalmoscopio, la luz aneritra. Entonces, el primer artículo sobre esta observación es nuestro con el doctor William Hoyt. Y entonces vemos que hay palidez de toda la retina y mejor visualización de la capa de fibras nerviosas retinales. ¿Por qué ha habido este cambio? Porque al aumentar la presión de la vena, la distensión de las venas que tienen su pared musculatura lisa, la musculatura lisa se contrae y se contrae no solamente a nivel del colapso, sino se contrae a todo lo largo, en forma peristáltica, se puede decir, se contrae en todo lo largo, a todo el territorio vascular, incluyendo el capilar y hasta el arterial, como veremos más adelante. Entonces, esto es lo que ocurre en el glaucoma. Presión ocular sostenida, hay reducción de la perfusión capilar y eso significa
isquemia crónica. Y eso significa falta de alimentación en las células retinales, en los axones, interrupción del flujo axoplásmico, y etcétera, etcétera, que será tocado en otra oportunidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la hipertensión venosa? Primero, sepamos el origen de cómo aumenta la hipertensión venosa. Su origen puede ser ocular, o sea, dentro del ojo, o puede ser extraocular. Intraocular deberías decir acá, o extraocular. Es intraocular lo que acabamos de ver. Aumenta la presión ocular y, por supuesto, aumenta la presión de la vena central de la retina. Pero es muy importante, y no es casi tomado en cuenta, el aumento de la presión venosa de origen sistémico, o puede ser de origen orbitario, o puede ser de origen intracraneal. Por ejemplo, si tomamos de origen sistémico, también en la Asociación de Neurooftalmología tuvimos una reunión muy interesante sobre la hipertensión venosa sistémica. En un caso de una paciente que nació con tetralogía de Fallot, se llama de la tetralogía de Fallot a la trilogía de Susak. Nació con tetralogía de Fallot, fue operada a los 7 años y desarrolló hipertensión pulmonar, la cual hizo hipertensión venosa cefálica con encefalopatía, con ceguera y con sordera, que es la trilogía de Susak. Entonces, un origen congénito en el corazón lleva vía hipertensión venosa al compromiso de intracraneal, intraocular y auditivo interno. La parte orbitaria, lo acabamos de ver. Esta paciente de 42 años, de 38 años o 39 creo tiene, tuvo una orbitopatía distiroidea y desarrolló hipertensión ocular. Y aquí lo estamos viendo, los efectos con 42 milímetros de mercurio de hipertensión ocular. Pero quizá lo más importante que vamos a desarrollar para demostración, y con eso vamos a terminar el tema, esta presentación, es lo que sucede con la hipertensión intracraneal, que en eso hemos trabajado desde hace muchos años, la hipertensión intracraneal. En la hipertensión intracraneal vemos que sube la presión de la vena central de la retina y no necesariamente modifica del todo a la presión ocular. Debemos distinguir 3 etapas en toda hipertensión intracraneal, sea clínica o sea experimental, como en el caso que vamos a mostrar. Puede ser aguda, en la forma subaguda y en la forma crónica. Experimentalmente hicimos estos desarrollos. Primero vamos a mostrar en la hipertensión intracraneal aguda, que publicamos esto en los Archives of Ophthalmology hace exactamente 50 años. Un trabajo que desarrollé con la asesoría del doctor Douglas Anderson, jefe de glaucoma en Bascom Palmer Institute, y el doctor Neville David, jefe de neurología del Jackson Memorial Hospital, del Veterans Administration Hospital, y profesor de neurooftalmología del Bascom Palmer Institute. Entonces, diseñé este modelo de experimento para elevar la presión intracraneal en monos lechuza. Y encontramos pues que al elevar la presión intracraneal, las vainas del nervio óptico se aumentan su diámetro y
la presión, la vena central de la retina que tiene que atravesar el espacio subaracnoideo con presión elevada, tiene que aumentar también su presión a 80 o 100 milímetros de agua por encima de la presión intracraneal para poder mantener la circulación. Esto ya no interesa para este efecto porque tiene que ver con la hipertensión intracraneal. Y aquí vemos la vaina del nervio óptico, ¿no? Vemos cómo se ensancha al aumentar la presión intracraneal, vemos cómo las venas se dilatan totalmente, ¿no? Se dilatan todas las venas orbitarias y los músculos también se ensanchan. Entonces, esas son las consecuencias del aumento de la presión intracraneal. Lo que vemos en el fondo de ojo es que la presión de la vena retinal de las venas retinales aumenta su presión. Si, por ejemplo, aumentamos a 400 milímetros de agua la presión intracraneal, la presión de la vena retinal, la presión venosa retinal sube 100 más, 80 o 100 más, o sea, a 500. Si aumentamos la presión intracraneal a 600 milímetros de agua, la presión de la vena retinal sube a 700, siempre por encima de la presión venosa. Y eso es muy importante tenerlo presente. Antes de la era de tomografía y resonancia, podíamos medir cuál era la presión intracraneal con el oftalmodinamómetro sin necesidad de hacer punción lumbar. Nos familiarizamos con el valor de la presión intracraneal mediante punción lumbar en casos de hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, y esto lo correlacionábamos con el aumento de la presión de la vena central de la retina, que siempre estaba por encima de la presión del líquido cefalorraquídeo con sangre o hemorrágico. Siempre está por encima. Y en el fondo de ojo, pues vemos claramente que con angiofluoresceína, por ejemplo, las venas, en amarillo, se duplica o triplica su diámetro, duplica, por lo menos en azul, vemos acá en celeste, acá en naranja, aumenta el volumen del diámetro de las venas. Y aquí tenemos la representación de lo que ocurre cuando se sube la presión intracraneal. Aquí es el control, aquí a 300 milímetros de agua, la segunda lámina y la tercera a 600 milímetros de agua. Entonces hay cambios en el color. Primero, las venas se ingurgitan y vemos la vena, por ejemplo, esta vena temporal, o ya, que está ensanchada a 600 milímetros, incluso con una ampolla venosa. La papila misma, si notamos el color, se empalidece, como hemos visto en los casos humanos. Y no solamente la papila, el disco óptico se empalidece, sino también hay un halo alrededor del disco de un diámetro papilar que también empalidece eh, lo mismo que en la retina. La retina se vuelve algo pálida. ¿Por qué hay estos cambios de palidez? Ya repito, que al ensancharse la vena, esta se contrae en toda su extensión y contrae también los capilares y contrae también las arterias. Las arterias en su afán de empujar más la sangre y para aumentar la presión, es como cuando uno pone el dedo en la punta de la manguera para arrojar el chorro de agua más lejos en el jardín. Entonces aumenta la presión, pero a expensas de reducir el calibre. Y aquí vemos, por ejemplo, esta vena inferior, esta arteria inferior, cómo se ha reducido también en diámetro. Entonces,
hay una reducción en el flujo sanguíneo como consecuencia del aumento de la presión venosa. Y esto es bueno que lo recordemos siempre, porque es una de las causas principales de isquemia, incluso eh, actúa más que lo que podríamos decir la parte arterial, más de lo que causa daño la parte arterial. Ok, ese es otro tema que lo veremos más adelante. Estos cambios son instantáneos, son inmediatos. Por ejemplo, acá vemos que esto es inmediato. Se sube la presión intracraneal y los cambios ocurren de inmediato. ¿Ya? Ahí ve. Incluso como que es empujado hacia adelante también la papila, porque se ensancha el espacio subaracnoideo retrobulbar y eso empuja al polo posterior del ojo, o de la papila en este caso, y eso lo vemos también en la hipertensión intracraneal idiopática. Uno de los signos de la resonancia magnética es el aplanamiento del polo posterior del ojo por hipertensión intracraneal. Ok, quizá más interesante para entender lo que significa el aumento de la presión venosa es estos dos aspectos de la hipertensión venosa subaguda y de la hipertensión venosa crónica como consecuencia de la hipertensión intracraneal. Todos estos temas fueron tratados como materia de mi tesis doctoral también hace 50 años eh, para demostrar la formación del papiledema, pero esto se puede aplicar al glaucoma como ya hemos visto hace un momento. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque fíjense cómo al siguiente día de mantener una presión constante, en este caso, presión intracraneal de 220 milímetros de agua, constante, todos los días. Sin embargo, había un cambio al día siguiente que aumentaba al cuarto día y era mayor todavía al séptimo, octavo día, a la semana. Estos cambios también se deben a lo mismo, a que la persistencia de la hipertensión venosa hace que haya vasoconstricción, no solo venosa, sino capilar, que es lo más importante, y también arterial. Cuando esta vasoconstricción de capilares no puede sostenerse por mucho tiempo porque llevan a la fatiga de los pericitos, ¿no? Capilares y colapsan, pues entonces el endotelio deja de ser una solvente barrera hematorretinal y deja salir fluido, deja salir elementos formes, sangre y produce hemorragia. Eso explica por qué, por ejemplo, en glaucomas llamadas a presión normal o a tensión normal, mal llamadas a tensión normal, toda hipertensión ocular es anormal, no hay hipertensión ocular normal. Eso de normal ocular tension va a tener que cambiarse con el tiempo porque no existe tensión normal, hipertensión ocular normal. Ok, entonces aquí comienza sangrados, ¿no? Y eso es lo que vemos pues en todos estos procesos, tanto oculares como también cerebrales, etcétera. Por ejemplo, acá vemos que la arteria también se contrae. Estas arterias al cuarto día, ¿no? Mire cómo aquí en mayor aumento vemos que se adelgaza. Aquí esta es más gruesita, aquí está más delgada. Las arterias también se adelgazan. Acá, si demoramos un poco más, a la tercera semana ya tenemos el papiledema. O tenemos, en el caso del glaucoma, tendríamos no edema porque la hipertensión ocular no permite que se forme edema y más bien la destrucción de los axones hace que haya la excavación papilar. Pero el cambio es dramático en cuanto a la pérdida del color rojo, que es
equivalente a decir la pérdida de perfusión capilar. Entonces, la hipertensión ocular produce hipertensión venosa intraocular y esta es la causa principal de cómo ocurre el daño a nivel de los axones y por conducto de los axones, la degeneración uh, este, retrógrada para destruir las células ganglionares o la degeneración anterógrada hacia hacia la terminación nerviosa. La hipertensión ocular, sumado a la hipertensión venosa, que es su consecuencia, altera el flujo vasoplásmico y daña a las células ganglionares, reduciendo el velo axonal de la retina, o sea, la capa de fibras nerviosas retinales, y la degeneración neural retrógrada y anterógrada produce la degeneración neural retrógrada hacia las células, al cuerpo celular de la célula ganglionar y anterógrada hacia la terminación nerviosa que se transmite por vía de degeneración transsináptica hacia el cuerpo geniculado y hacia la corteza. Hace unos días, en este mes, el doctor Santa Cruz, con la moderación del neurocirujano doctor Álvarez Simonetti, presentaron la degeneración neuronal transsináptica en el caso del glaucoma. O sea que hay pérdida de o neuropatía óptica glaucomatosa en un ojo y esto se transmite hacia los cuerpos geniculares por degeneración neuronal transsináptica. En el caso del ojo derecho, por ejemplo, el cuerpo geniculado derecho pierde las 3 capas del cuerpo geniculado, 2, 3 y 5. En el caso del ojo contralateral del hemisferio izquierdo, va a perder las capas 1, 4 y 6. Entonces, eso se ve en la patología cerebral. Y también lo mismo ocurre a nivel de corteza cerebral por lesión de glaucoma. Finalmente, aquí vemos un cambio. Este es un ejemplo simple de lo que ocurre. Paciente que fue diagnosticada de hipertensión ocular, 22 milímetros de agua, de mercurio, perdón, 22 milímetros de mercurio, se le dio indicación de tratamiento tópico, regresó 5 años después, pero sí, ya el velo axonal había disminuido totalmente, con cambio de color y todo lo demás, por no haber usado sus gotas, ¿ya? Entonces, esto es un tema que lo desarrollaremos más adelante, lo mismo que la génesis de la excavación papilar. Entonces, la hipertensión ocular primero produce depresión del anillo del disco, después al reducirse la capa de fibras nerviosas retinales o el velo axonal, con aumento de la excavación papilar y la pérdida progresiva de los campos visuales, que es tardío. Nunca podemos sentirnos satisfechos de controlar glaucoma sobre la base de qué tanto pierde campo visual, porque eso es tardío. Es muy atrasado ya. La neuropatía óptica glaucomatosa, entonces, como definición, es el déficit neurosensorial de la visión causado por hipertensión ocular. Hipertensión ocular. No hay hipertensión normal. Toda hipertensión ocular produce daño en los axones, en la visión, mediada por la hipertensión
de la vena central de la retina que lleva a la isquemia neuroretinal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ernesto Ríos Montenegro, por su exposición. Eh, Pasamos ahora a lo que es comentarios o preguntas. Había una Sí, pregunta. ¿Quieres hacer los comentarios, Rafael? sí, quería hacer, primero felicitar al doctor por su excelente charla. Realmente ha hecho una excelente revisión y nos hace ver desde la parte inicial y básica en el manejo del glaucoma, como es considerar la presión, que actualmente, como bien mencionó, no está dentro de la definición, pero es el factor de riesgo más importante para el desarrollo, ¿no? Y efectivamente el tema de considerar rangos de presiones para determinados momentos de glaucoma, ya sea en fases iniciales o avanzadas, todavía no quedan muy claras, ¿no? Para tener esta famosa presión target. Pero sí tenemos claro que la presión intraocular, que disminuir la presión intraocular sí logra una desaceleración en el proceso de glaucoma. Otra cosa importante que el doctor ha mencionado acá es que tenemos que tener en cuenta que el glaucoma es una enfermedad multifactorial, tal como lo ha mencionado él. No solamente tomar el valor de la presión intraocular para determinar nuestro manejo en los pacientes. Los factores externos, las presiones externas, cuentan mucho. Y uno de los, quería mencionar, a propósito de la hipertensión intracraniana que habló el doctor, el hecho de que se está estudiando también que la presión del líquido cefalorraquídeo en los pacientes con glaucoma y se ha encontrado ahora en estudios en vivo con pacientes usando la resonancia magnética, se puede tener un estimado de cuál es la presión en la parte de las vainas del nervio óptico y se ha encontrado que hay una reducción en aquellos pacientes que tienen glaucoma. Incluso en algunos estudios que se hicieron con punciones lumbares se logró determinar que en aquellos pacientes que tenían glaucoma se encontraba que la presión del líquido cefalorraquídeo era un 30% menor. Entonces es importante tomar en cuenta no solamente los factores que nosotros más usamos como la presión intraocular, sino también aparecen otras variables que nos sirven para tomar en cuenta el pronóstico o el seguimiento de la enfermedad, o también para determinar el riesgo que pueda tener para esto, ¿no? Las variables que presenta el doctor en cuanto al grosor del tejido, de la esclera, la tensión que él manifiesta, por supuesto que también es una variable importante a tomar en cuenta para hacer estos riesgos de presentación de glaucoma. De hecho, la lámina cribosa tiene una relación importante en base a su elasticidad para determinar la posibilidad de que un paciente sea más susceptible a glaucoma o no. Entonces, muy importante englobar todas estas variables para tener en cuenta, incluso el hecho de haber mencionado a personas en la altura que efectivamente sabemos que la disminución de la presión atmosférica por matemática, como lo ha demostrado ahora el doctor, tenemos que considerar que vamos a tener un aumento de presión intraocular. Sin embargo, los estudios desafortunadamente no hay muchos estudios que se hagan en altura. No sé exactamente por qué, pero se encuentran pocos trabajos que están relacionados a enfermedades que se puedan desarrollar en altura, ¿no? Eh, bueno, sí, muy interesante y no sé, dejo paso a cualquier pregunta que puedan hacer ahí en el chat. Gracias, Rafael. Sí, justamente iba a hacer esa pregunta, ¿no? De si es que hay estudios que comparen la prevalencia de glaucoma a nivel del mar y en la altura, ¿no? Sería uno. Eh, y de otros factores que seguramente puedan influir, ¿no? Sería interesante tener esa recopilación de datos. Y seguramente se puede observar de repente con otras ciudades, ¿no? Como ciudades en Sudamérica que tienen pues capitales, ¿no? Como Bogotá o de repente
La Paz, ¿no? Deben tener ellos estudios de prevalencia de glaucoma en su población, ¿no? Sería interesante compararlos con los estudios que hay a nivel del mar en Lima. Había una pregunta en el chat de que a propósito de la tomografía de coherencia óptica por angiografía, ¿sería útil para el seguimiento en estos pacientes con hipertensión ocular? Eh, Eh, sí. la pregunta es para mí, ¿no? Ya. Ujú. Sí. Sí, bueno, la tomografía de coherencia óptica es muy interesante. eh, Revela muchos aspectos de estructura, pero desde mi punto de vista no llega a superar lo que uno puede observar directamente en el fondo de ojo. La observación de la capa de fibras nerviosas retinales uno la puede ver claramente y definir cuál puede ser el daño en campos visuales de, de este, con solamente observar la distribución de las fibras nerviosas retinales, incluso anticipar dónde puede venir o sobrevenir si es que no se cuidan, dónde puede sobrevenir el defecto de campos visuales en el futuro. Eh, lo que el campo visual, perdón, la tomografía de coherencia óptica sí nos da volúmenes, nos da espesores, pero no nos da calidad. No da calidad, solamente es volumen, no da número, no se puede distinguir. Por ejemplo, si hay un aumento de volumen, no se puede saber si es porque hay muchas fibras nerviosas retinales, como en el caso de las papilas llenas, por ejemplo, de los niños, o si es porque hay edema de cualquier índole, diabético, hipertensión intracraneal o lo que puede ser en la retina. Entonces, eso no lo puede dar, pero sí la observación directa, que la parte clínica no debemos olvidar, no podemos depender de los equipos este, este, necesariamente en forma, prescindiendo, quiero decir, de la observación clínica, que es mucho más, muy importante, muy importante. Sí, también mencionar ahí Rafael, que... ¿qué opinas? Ujú, Rafael, ¿qué sí. opinas ahora he escuchado de algunos especialistas en glaucoma que ya no están considerando tanto la paquimetría para la valoración de la presión intraocular? Sí, efectivamente, inicialmente se le dio un poco mucha importancia, digamos, a un cálculo, a hacer una ecuación para contabilizar en base al grosor de la córnea y buscar una presión meta. Pero sin embargo, esto se ha ido viendo en el tiempo de que no hay realmente una correlación exacta y por eso en una de las definiciones incluso que tiene la Academia Americana es que más que un valor tienes que buscar un rango, ¿no? Entonces, eso nos puede dar una idea, en realidad, de cómo manejar al paciente, pero no nos va a dar una certeza o un valor de lo que estamos buscando. Eso es lo que se plantea actualmente. No es que no sea importante, es muy importante la presión, eh, el espesor de la córnea, o sea, la paquimetría, es muy importante, pero hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Primero, que la córnea no es representativa de otros segmentos del ojo. Si fuera todo igual que la córnea, podríamos decir lo mismo, pero el espesor del resto de la pared del ojo, o sea, de la esclera, de la misma córnea no tiene espesor uniforme en toda la córnea. Lo que único que conocemos es la córnea central, y eso no es representativo ni siquiera de la propia córnea, y menos de lo que pueda ocurrir en la esclera. Entonces, sola tampoco es importante, pero sí ayuda.
ayuda en conjunto con los otros elementos, como hemos presentado ahí en forma tridimensional. La córnea no es suficiente. Más importante que el espesor de la córnea es el diámetro ocular, cosa que los glaucomatólogos, disculpen, no le toman muy en cuenta. A mi modo de ver, es más importante tal vez el diámetro o el volumen del ojo, o sea, el diámetro ocular, que el espesor de la córnea. El espesor de la córnea efectivamente no es representativo de todo. Hay segmentos oculares que difieren mucho, tanto en curvatura como en espesor. Entonces, la curvatura es importante, el espesor es importante. Efectivamente, entonces por eso también incluso se buscan otros valores como la histéresis corneal, ¿no? Que nos puede dar una idea para hacer Tampoco es, un sí, pronóstico, ¿no? Pero no sí, es que nos va tampoco no, es. no nos genera, digamos, una certeza en apuntar hacia un tratamiento Así es. efectivo para eso, ¿no? Pero nos puede dar una idea, son variables que van apareciendo para poder tener una idea del pronóstico. Exacto, pero que Ujú. tienen que tenerse en cuenta, cosa que no siempre se hace. No siempre se hace. El hecho de tomar la presión y valerse solamente de la presión ocular para decir el glaucoma está bien controlado o no, Es- no es un no es criterio suficiente. correcto. Claro que sí. No es suficiente en absoluto. La parte mecánica que se puede demostrar matemáticamente, como lo hemos hecho, y eso es ineludible. Es decir, eso, el ojo se comporta como una estructura sujeta a las leyes de la física. Entonces, no se puede eximir de estos conceptos que son precisos, matemáticos. Solamente que hay que tener en consideración variables, como por ejemplo la parte biológica, ¿no? La parte biológica que es variable y que depende mucho de la conformación del tejido, de su espesor, de su elasticidad o grado de rigidez, etcétera. Entonces, eso hay que tener en cuenta, pero no lo importante es tomarlos en consideración y no ignorarlos. Doctor Ernesto, Enteramente de acuerdo, como si todo el mundo lo dice, no es suficiente. La propia Academia Americana, la Europea, la Asociación Mundial de Glaucoma, no consideran a la presión ocular, por ejemplo, como suficiente. Se excluye. doctor Ernesto, en forma práctica, ¿cómo hace usted en su día a día para valorar la presión ocular en Y un que paciente habitual? trato de tomar en cuenta todos los factores, tanto la parte mecánica que incluye necesariamente paquimetría y ecobiometría, estudio del fondo de ojo, estudio de la retina, específicamente o especialmente de la capa de fibras nerviosas retinales, del propio disco, de la propia papila, del área peripapilar, ¿no? Y sobre todo de la vascularidad, la, vas, la ¿cómo se llama? La circulación sanguínea es importante, tanto en la parte venosa como la hemos demostrado, como también en la parte arterial y capilar. En la parte arterial, bueno, ese es otro tema que ya será motivo de otras consideraciones, pero lo que he presentado es apenas un poquito para tener en cuenta que glaucoma no es solamente presión ocular alta, eso es uno de los temas, y que hay que tener muy en cuenta el tema de la circulación. Hay una última pregunta, dice, ¿con qué frecuencia ha encontrado neuropatía óptica glaucomatosa en megalopapilas? ¿Hay alguna, eh, se tiene que tener en cuenta también el tamaño de la papila para la Sí, valoración? sí, sí, claro, claro, pero está en relación con el diámetro ocular. Generalmente cuando hay megalopapila hay diámetro mayor, entonces ahí entra en consideración el diámetro papilar y ver la presión objetivo tal como los hemos mostrado matemáticamente, pero también hay que ver la parte circulatoria, sola no es suficiente. Sí, y por Muy bien. ejemplo, bueno, yo por ejemplo cuando tengo pacientes en la cual encuentro megalopapilas,
y uno puede sospechar glaucoma, o sea, nunca lo descarto, ¿no? No, no por el hecho de encontrar una megapapila, ya uno debe pensar que solamente es eso, ¿no? Siempre hay la posibilidad de tener el glaucoma y hay que hacer el estudio. Así No es. tengo la frecuencia, la verdad, exacta, pero sí, sí, se presentan casos. Sí, claro. Sí. Muy Hay bien. megapapila con glaucoma, por supuesto que sí. Un tema un poco más difícil a veces de diferenciar son los pacientes miopes altos, diferenciar un miope alto que pueda tener glaucoma. La miopía alta es hipertensión ocular, punto. Disculpe que sea tan categórico, pero es hipertensión ocular. Puede tener una presión de 13, 14, 15, pero es hipertensión ocular, porque ese ojo es generalmente grande y hemos mostrado, es muy importante el diámetro ocular. Y ahí no entra en juego ya la papila, ahí entra en juego la retina. Cuando se agranda el ojo, ya, ya uno no se concentra en la papila, se concentra en el resto del ojo. Incluso la excavación no es papilar, la excavación es de cualquier parte de la retina según la sensibilidad que tengan los segmentos, los diferentes segmentos del ojo. Hay ojos que tienen más sensibilidad en el polo posterior, hacen ectasia del polo posterior. Hay ojos que tienen y entonces desarrollan con el tiempo degeneración macular miópica o desarrollan ¿cómo se llama? Sangrado y todo esto en la mácula. Hay ojos que tienen más sensibilidad para ensancharse en la periferia y desarrollan la degeneración retinal periférica, sea látiz, sea cobblestone o empedrado, en fin, adelgazamientos retinales y, por supuesto, más sensibles al desprendimiento de retina, cosa que no ocurre con los que son sensibles en el polo posterior. Entonces, hay que tener, es que ese es otro tema ya, habría que desarrollarlo, pero esta conferencia, perdonen, no es más que solamente para un pedacito de este complejo tan grande que se desarrolla sobre la base de la hipertensión ocular. Una pregunta, doctor. En los pacientes, ¿ha visto pacientes glaucomatosos crónicos que hayan tenido en algún momento una neuropatía óptica isquémica sobreagregada? Ah, en principio, muchas veces la neuropatía óptica isquémica sobreviene sobre la base de una hipertensión venosa más que de una hipertensión arterial. Y si hay un poquito de aumento de la presión ocular, pues puede desencadenarse más fácilmente. No Lo necesariamente decía, como glaucoma, pero claro, como es decir, para decir que la presión tiene que ser muy alta, pero la presión puede ser relativamente, no muy alta, pero sí por encima de la que le corresponde a ese ojo desde el punto de vista mecánico. Incluso lo que llaman, mal llamado, insisto que es mal llamado normal tension glaucoma. La presión no tiene que ser alta. Ahí el problema fundamental es circulatorio, a eso me refiero. Entonces, así como puede haber con excavación papilar, puede haber simplemente la isquemia asociada con un poquito de hipertensión ocular o de aumento de la presión de ojo. Mayor razón. ok. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que ya no hay más De nada. preguntas, solamente hay mensaje de felicitación para el doctor Ernesto Ríos Montenegro y también mensaje de felicitación para el doctor Rafael por sus comentarios. Muchísimas Así gracias que a todos. Muchas eh, gracias a todos por su presencia, al doctor Borges por sus acertados comentarios. Siempre tenemos cosas que descubrir y que avanzar. Esta es apenas una contribución parcial de lo que es todo un enorme eh, tema, pero es una contribución, en realidad es una contribución nacional, hay que tomarlo así.
Esto es una contribución nacional nuestra. O sea que esto debería asumirlo también la Sociedad Peruana de Oftalmología para que haga presencia en el mundo internacional, porque muchos de estos conceptos no son conocidos fuera, no están en la literatura aún, pero los vamos a sacar y creo que la Sociedad Peruana de Oftalmología podría asumir esta labor de hacerlo conocer. Lo que he presentado como para facilitar el cálculo de la presión óptima desde el punto de vista mecánico, esto va a estar disponible para todos cuando ya está próxima la publicación de un primer artículo de los varios que van a salir sobre estos temas. Entonces, ahí será fácil que todos puedan acceder a esta cosa simplificada que no está en ninguna parte, no es conocida. Pero eso sí puede ser una contribución. Es contribución de nuestro país, así como también es contribución de nuestro país a la mejor cocina mundial. Acaban de otorgar el primer puesto al mejor restaurante del mundo, que está en Lima, el restaurante central. O sea que es contribución peruana. Y en eso yo creo que vale la pena tomarlo en ese sentido, más que ser espectadores de una presentación. Que Muy asumamos bien, todos la propiedad de estos conceptos que se engrandecerán con la contribución de todos ustedes. muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas Muchas gracias gracias. Gracias, por la doctora. charla. Muchas gracias, Rafael, por los comentarios. Y estimados colegas, muchas gracias por participar en esta conferencia. Ya nos estamos viendo el próximo mes en la siguiente reunión del capítulo de neurooftalmología. Un saludo para todos y nuevamente buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Alfonso y doctor Borges.